Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Te escuchamos, Alejandro. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos con equipo completo, el programa número 177 de Al Derecho y al Revés, en vivo desde 5 lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando los estudios, y desde Washington, D.C., Estados Unidos, con nuestro amigo Marcelo de Jesús, que nos acompaña cubriendo en vivo las elecciones. ¿Qué haces, Marcelo? Te damos la bienvenida. Bueno, un gusto, qué placer estar con ustedes ya en forma más directa, disfrutando del programa en vivo. Bueno, lo sigo desde Estados Unidos, claro. Bueno, un gusto. Pero nosotros vamos a extrañar tu columna hoy. Tal cual, tal cual. Es más, como no trajiste la columna, no sabemos si te vamos a dejar hablar tampoco. Pero antes que nada quería, como siempre, agradecerle a Gerardo Subirana en la operación, a Fede Politti en la producción, nuestros compañeros que están allí en el piso. Y bueno, iniciamos un programa muy intenso, tenemos muchas cosas para conversar, para analizar, para ver. Fundamentalmente estamos en el medio de estas elecciones en los Estados Unidos, estamos en una situación sumamente también movida en la política argentina. Hoy la Corte ha dictado finalmente su fallo relativo a los 3 jueces que el Consejo de la Magistratura había desplazado por vía de pedirle al Senado un nuevo acuerdo. Vamos a hablar de eso. Tenemos el tema de las tierras, tenemos el tema del derecho a la vivienda, del derecho de propiedad, la polarización, que bueno, Marcelo no nos puede hablar nada porque en Estados Unidos no hay, pero en fin, estamos llenos de temas. Mercedes, vos querías hacer un homenaje a una fecha en particular de hoy, ¿alguien cumple años? Dale. Sí, hoy 3 de noviembre, Juan José Sebrelli cumple 90 años y yo creo en el homenaje a personas que como él fueron teniendo mutaciones intelectuales, podemos decir, lo que demuestra su valentía. Y como él mismo dice, él habla de su espíritu libre, negativo, pero no nihilista. Y yo reconozco que cuando me puse en contacto muy joven con su obra Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, entendí lo que era la función del sociólogo, del intelectual crítico, y me parece que tareas intelectuales como las de Sebrelli acompañan lo que yo llamo un amor inalterable por la sociología. Así que un merecido homenaje a Juan José Sebrelli. Me gustaría, si tenemos unos minutos, para que Marta comente su experiencia directa con él en la famosa clásica y moderna. Bueno, rápidamente, sí, por supuesto, también en mi juventud Sebrelli era uno de los referentes. Vos mencionaste Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, la saga de los Anchorena, los deseos imaginarios del peronismo. Yo, cada aparición de un libro de él, lo devoraba. Y después, con el tiempo, tuve oportunidad de conocerlo más o menos cercanamente cuando yo era parte de Clásica y Moderna, ese lugar emblemático de Buenos Aires, y él era muy amigo de Natu Poblet y estaba siempre ahí tomando un café. Yo también estaba, nos sentábamos, tomábamos un café y realmente una persona entrañable, así que gracias, Mercedes, por tu referencia y tu homenaje. Yo le agregaría, aunque parezca que no tiene nada que ver, pero como estamos hablando tanto de polarización, Sebrelli es un gran intelectual argentino, yo creo que esto nadie lo puede discutir, con una trayectoria sumamente valiosa e importante, pero al mismo tiempo se ha convertido en los últimos tiempos en un referente de un lado de la grieta, curiosamente. Yo por eso decía, como en tren de mencionar personas valiosas que no tienen por qué perderse en la polarización,
Me acordaba de alguien que a los 94 años nos dejó, hace 2 meses y un poquito más, y que estuvo con nosotros, tuvimos el placer de tenerlo en este programa, que es Rafael Koganov, ¿no? Para hablar de personas valiosas, de personas que han hecho muchísimas cosas por la Argentina, y personas que deberíamos entender por una vez que no importa el signo partidario que tuvieron, o en los últimos 3 años, o en los últimos 50, o lo que sea, ¿no? Por eso me pareció interesante traer el recuerdo de Rafael, que sé que particularmente es entrañable para Marta. Es así. Bueno, si les parece, nos metemos de cabeza en el tema Estados Unidos, y teníamos tantas preguntas, Marcelo, para vos, que en realidad era una lista larguísima y decidimos evitarla. Pero contanos, vos anduviste hoy por los sitios de votación, tenés imágenes, digamos, que son postales de hoy. Contanos cómo se vive la cosa ahí. Sí, me parece valioso usar este puente entre lo que son las elecciones en Argentina, el día de la elección argentina y el día de la elección en Estados Unidos, ¿no? Lo primero que me llamó la atención es que vos llegás a un lugar de votación y está lleno de carteles. Vote, vote, vote. Hay gente haciendo campaña 33 centímetros antes de la votación. Cosa que en Argentina eso no es así. Lo segundo es que uno puede hacer campaña hasta ahora. Porque de hecho Biden hoy también estuvo dando vueltas y Trump no, pero digamos, si no es el vicepresidente, Pence es la candidata a vicepresidente de Kamala Harris, de Biden. Así que eso también me llama la atención, la campaña increíble que hay hasta último momento, durante el día de la elección. Después vamos a hablar, pero para decirles, yo no vi mucha cola, mucha fila para votar. Y esto es por la gran cantidad de gente que votó por correo o votó personalmente antes del día de la elección. Entonces, ¿cómo es el lugar de votación? ¿No? ¿Cómo es el cuarto oscuro? En la Argentina, normalmente uno va a una escuela, están diferentes aulas y se va a la mesa que corresponde y después entra a una de las aulas, elige la boleta, sale con la boleta con el sobre y la deposita en la urna y le devuelven el documento. Esto es más o menos lo de Argentina. Bueno, en Estados Unidos no existe la obligación de tener documento. Quiere decir que uno va a votar y dice, me llamo Marcelo de Jesús, y si está en el padrón, vota. Pero no tiene que exhibir ningún documento. Y ni tampoco se lo pueden exigir. Eso dio lugar... Increíble. Sí. Increíble. Es decir, uno podría imaginar en Argentina algo semejante. La cantidad de gente yendo a votar por otras personas, yendo a votar 3 o 4 veces la misma persona, en fin. Acá hubo una batalla muy dura en Texas, porque en Texas decían, queremos que la gente tenga un documento. Si no es la licencia de conducir, para quienes no conducen, será otro documento, el de la universidad, el del trabajo, en fin. Bueno, esa batalla finalmente se perdió y la gente no tiene obligación de llevar documento. El argumento, para nosotros extraño, como argentinos, es que eso es discriminatorio, y particularmente discriminatorio de las personas más humildes. La verdad es que no sé por qué las personas más humildes no pueden tener documento. Prácticamente todos tienen el Social Security, en fin, que con eso vos te podés mover, porque si no, no tenés tarjeta de crédito, no tenés banco, no tenés auto, no tenés nada. Pero bueno, hay gente que vive, eso también es cierto, al margen de la informalidad, cobrando de contado y pagando de contado. Eso existe, pero no como el tamaño argentino. Bueno, eso es lo que perdóname, Marcelo, perdóname el comentario. Yo me imagino, y no quiero discriminar, cualquier distrito del Gran Buenos Aires, sea cual sea su signo político, en una situación por el estilo, estaríamos peor que en la votación de la AFA, esa que salió empatada por un voto más de lo que podían votar. Sería extraordinario, acá votarían 100 millones de tipos.
Sí. Además acá yo creo que prácticamente ninguno de nosotros sale a la calle sin el documento. Sí. Bueno, por lo menos acá uno sale con la licencia de conducir, porque prácticamente todos conducen. Pero bueno, eso se planteó. Entonces uno llega, se fijan en el padrón, el domicilio, el nombre y apellido, y entonces le dan una papeleta larga, grande, donde uno puede votar por alguno de los 5 candidatos que están para presidente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay también elección de senadores en algunos estados. En todos los estados se renueva para la Cámara de Representantes, así que tienen que votar por eso. Se vota por los jueces distritales en los estados que permiten la votación, que son casi todos. Se vota por el fiscal, si corresponde. Entonces, es una boleta muy larga, donde también se agregan temas que son particulares del referéndum. ¿Está de acuerdo en subir los impuestos, en bajar los impuestos, en zonificar una zona diferente? Bueno, bastante largo. A uno le dan la papeleta y aguarda hasta que se desocupa una de estas mesas como la de los bancos, donde uno completa el formulario para depositar o completar el cheque. Bueno, una mesada así, individual, donde uno va completando los datos que quiere. En Maryland, por ejemplo, uno puede votar por alguno de los candidatos a presidente, que acá hay 5, y puede escribir en la papeleta otro nombre más, si quisiera. Parece que no hay ninguna restricción en poner un nombre que a uno le apetece más que a otro. Una vez que uno ya completa ese formulario, va a la computadora, en este caso, y la computadora escanea el voto. Y con eso uno ya se retira. En otros lugares hay que cerrarlo, hay que guardarlo y se deposita en una caja, digamos, un buzón, una caja como si estuviera en Argentina. Y con eso ya uno cumplió con su obligación moral, porque acá es voluntario, su obligación moral de votar. Entonces, es un salón muy grande, es como si te dijera un gimnasio, donde hay a lo mejor 20 de estas mesadas. Uno no puede acompañar a la persona que va a votar, eso es cierto, pero uno sí puede entrar al salón, mirar y no puede sacar fotos, pero puede mirar, observar cómo se desarrolla la votación. Y escúchame, Marcelo, ¿se respetaba la distancia social? ¿Se usaba barbijos en los lugares donde vos estuviste? Sí, con barbijo. He visto el barbijo Make America Great Again para Trump. Pero en fin, uno puede ir con la gorra que diga Biden-Harris o con lo que sea. Sí, eso se permite y la distancia social hay que mantenerla. Como otra nota de color, en algunos lugares, como por ejemplo en Texas, hicieron la votación como si fuera el McDonald's o un lugar así, con el auto. Un drive-thru con el auto. Así que uno va con el auto, es un lugar que ya está acondicionado para eso, da toda una vuelta y al final de la vuelta uno deposita el voto en la urna. Qué locura. Una pregunta, Marcelo, porque acá yo me he dado cuenta, hablando con mucha gente, no alcanzamos a ver cómo es esto de la votación por correo, porque me decían, pero que uno va al correo, pone un sobre, lo manda, llega a dónde llega, quién lo recibe, cómo es la votación del correo, cómo es el recuento después y cómo se hace el recuento con tantas modalidades distintas de votación, la votación anticipada, votación por correo, la del auto, la de este salón que vos decís. Sí. Votación por correo, uno pide que le manden la boleta. Esto es una práctica antigua en Estados Unidos, no era tan común como este año por la pandemia, pero siempre se hizo. Entonces uno le pide al correo que le envíe las papeletas. Y ellos registran cuántas papeletas envían. No es obligatorio después votar por correo, por más que uno lo pide, ¿no?
De hecho, están las estadísticas que muestran cuántas papeletas mandaron a los votantes y cuántas tienen ellos regresadas. Entonces, funciona de esa manera. Ahora, uno puede optar por ir personalmente antes del día de la votación o puede mandar por correo. Acá, una cosa difícil de entender para los argentinos es que cada estado establece sus propias reglas de votación. Eso viene de la Constitución norteamericana, ¿no? Es decir, no es que haya una ley. La Constitución dice que los estados son los que tienen que establecer las reglas. Entonces, ¿qué puede pasar? Que es lo que vamos a ver en las elecciones de hoy. Que algunos estados admiten que lleguen las cartas hasta el día de la elección. Y las cartas que no llegan hasta el día de la elección, llegan después, no se cuentan. Otros estados han establecido hasta 3 días después. Algún estado estableció hasta 7 días después. De eso llegaron cuatro juicios recientemente, que le comenté a Alejandro hace un par de días. La Corte Suprema decidió 2 casos a favor de los demócratas y 2 de los republicanos por diferentes razones, en algunos casos aceptando la votación hasta 3 días más tarde y en otros rechazándola porque eran 7 días más tarde. Acá hubo mucha batalla legal por los sistemas de votación que cada estado establece. Después de eso, supongamos que tenés el voto, entonces uno va al lugar donde uno tiene que dejar y hay unas urnas y uno se acerca con el auto y lo deposita. Lo deposita en las urnas o lo deposita en los buzones de correo, si es que uno no está viviendo en el lugar. Y el correo se encarga de mostrarlo. Por eso lo que es importante es el sello que le pone el correo el día que lo recibe. Ahora, Marcelo, discúlpame la interrupción. Yo entiendo todo esto, para nosotros parece de ciencia ficción, sobre todo parece imposible hacer una elección limpia en esas condiciones. Ahora, tenemos un presidente en ejercicio que dice que él va a reconocer si gana, pero no va a reconocer si pierde. Amenazas de que quiere el resultado en el día de hoy, sabiendo que es imposible tenerlo en el día de hoy, porque por todo lo que vos estás explicando, hay estados que inclusive van a seguir recibiendo votos varios días después, y eso la justicia ya lo convalidó. Y además el escrutinio, me imagino, de semejante cantidad de votos, digámoselo a los oyentes, votaron 102 millones de norteamericanos por anticipado. Es decir, más del doble de lo que votó el año 2016. Entonces, ¿cómo ves vos? Porque uno lee noticias y lee el temor de situaciones de desborde, de situaciones de violencia, de adjudicaciones de triunfos tempranos. ¿Cómo ves el clima con respecto al resultado electoral? Bueno, el clima, te diría, va a depender de dónde estés viviendo, porque eso es probable que pase en algunas ciudades grandes. Fuera de ahí no veo un clima de agresividad, un clima de encono, más allá de lo que son las diferencias. Ahora, si alguna de las partes promueve de alguna forma, incita, es decir, toma el micrófono y diga, nos robaron, salgamos a defender la democracia, bueno, eso es probable. La verdad es que no me imagino que ello pudiera pasar, pero estamos con una situación media rara, con un presidente que sale de los cánones normales, ¿no es cierto? Biden ya dijo que no, que esta pretensión de Trump de declararse ganador temprano sería un robo de las elecciones, pero claro, en eso ya entramos en este discurso de quién es el más ladrón o el menos ladrón, ¿no? Por ponerlo en términos fáciles, pero la verdad es que ese tipo de diálogos no es el mejor clima. Pero ya te digo, depende si estamos en Washington, depende si estamos en Los Ángeles o en las ciudades así grandes, en Chicago, por ejemplo. Sí. En Washington, por ejemplo, hay comercios tapiados como se vio hace no mucho en Nueva York y ahora nuevamente, por lo menos acá los medios mostraban fotos de negocios, marcas conocidas tapiados
porque estaban previendo disturbios. ¿En Washington se ve algo así? Bueno, hoy yo no estuve y ayer tampoco en Washington, así que de haberlo visto por mí mismo, no lo he visto. Washington ha tenido sus manifestaciones también, ¿no es cierto? Que Trump, para salir a hacerse esa famosa foto en la iglesia de St. John, hubo gases lacrimógenos, en fin. La verdad es que por donde yo estoy, cerca de Baltimore, no se ha visto eso. Por eso pienso que puede ser en las ciudades grandes que teman manifestaciones. Pero bueno, muchas de ellas han tenido que ver con la muerte de gente negra a manos de la policía, que eso ha generado reacción. En fin, esperemos que no haya nada, pero no, por donde yo estoy no he visto nada anormal, ¿no? Ahora, completando Marcelo, un poco la idea del voto por correo. Algunos estados permiten contar los votos a medida que llegan, sea presenciales o sea por correo. Por ejemplo, Florida. El estado de Florida es muy importante porque aporta muchos votos. Es el tercero en cantidad de votos. Viene viene California, después viene Texas y después viene Florida y Nueva York. Pero Florida permite contar antes, así que es probable que tengamos una buena cantidad de resultados antes, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los fiscales en ese recuento? El correo recibe, va abriendo los sobres. ¿Quién fiscaliza eso? Bueno, no es que el correo los abra, el correo los manda a los lugares de conteo de la votación. Digamos, en cada lugar de votación están los representantes de los partidos, controlan, por ejemplo, si la firma del voto por correo coincide con la firma que puedan tener registrada, la dirección, cualquier cosa sospechosa, ¿no es cierto? Eso es antes de abrir el sobre. Eso sí, los partidos tienen sus representantes y como es un solo lugar grande, entonces uno puede estar dando vueltas viendo qué sobres son o cuánta gente hay. En fin, ese es el sistema de fiscalización. Y a mí me reflexionaba a partir de lo que Marcelo planteaba, ¿no? De lo que sería una base de confianza y de transparencia, ¿no? en lo que estamos conversando. Pero de todas maneras no me queda claro si esto que plantea el lugar amplio se da en todos los... ¿Cómo es el recuento ese? ¿En todos los estados? ¿Cómo se da el circuito más, llamémoslo, operativo, ¿no? ¿Está muy digitalizado? ¿Cómo es eso? Bueno, es difícil saber si exactamente es igual en todas partes, porque cada estado tiene su propio sistema. Lo que yo vi en la televisión, porque uno no puede entrar a los lugares de conteo, ¿no? Están las cámaras y uno ahí va representándose los lugares de conteo, que hay una cantidad enorme de gente, de funcionarios, empleados, ¿no? Haciendo el recuento y con gente que está ahí dando vueltas. La verdad, si en todos los lugares es igual o diferente, no me animaría a decirlo, porque como cada estado tiene sus propias reglas, en algunos estados, por ejemplo, está la computadora. Entonces la computadora escanea y te saca el resultado inmediatamente. En otros no. Entonces, eso es una dificultad, ¿no es cierto? Para tener una regla. Marcelo, quería hacerte una pregunta. Una de las candidatos a vicepresidente es mujer, Kamala Harris. ¿Tuvo un rol relevante durante la campaña electoral? ¿Se destacó o se hizo algún tipo de diferencia por haber sido mujer? ¿Tuvo más protagonismo? ¿Cómo se vivió esta candidatura? Sí, bueno, tanto Kamala Harris como Pence no tienen tanta difusión en la televisión, en los medios, pero tienen una parte importante de la campaña, ¿no?
los dos, es más, hay otros candidatos que no se olviden que está la carrera para senador, para representantes, así que la vida de la campaña es muy intensa. Pero Kamala Harris en particular sí estuvo haciendo campaña. Cuando Biden estaba en Ohio, por ejemplo, Kamala Harris estaba en Pensilvania. Ella no habla mucho a la gente de color, pero es una nota subliminal de parte de ella, y también es una nota subliminal el tema de ser mujer, ¿no es cierto? Que es de los 4 que están compitiendo, que son los más importantes. Ojo, hay una candidata mujer por el Partido Ecologista, ¿no? Como candidata a presidente. Así que no es la única mujer dando vueltas, pero obviamente es la de los 2 partidos más importantes. Además, una mujer de color, ¿no? Marcelo, lo que ocurrió también en estas últimas horas es una suerte de conspiración contra nuestro programa, porque nosotros teníamos la expectativa de llegar a cubrir los primeros números y tener algunos resultados electorales, y no se les ocurrió mejor idea, y por supuesto me consta que esto fue premeditado, porque no estaba previsto de antemano que cambiar la hora en los Estados Unidos, con lo cual falta 1 hora y media todavía para el cierre, ¿es así? Sí, bueno, también eso depende, pero la verdad fue un golpe bajo para el derecho y al revés, porque 1 hora más nos hubiera permitido, como decís, de tener algún pálpito, algunos números, no sé. Tengo acá los horarios en los que cierran. Realmente es un descontrol. Cada estado cierra en el horario que le parece. Maryland, por ejemplo, cierra a las 8 de la noche. Carolina del Norte, que iba a cerrar a las 8, en algunos lugares lo va a prorrogar, porque por cierta razón que desconozco, abrieron más tarde, y entonces lo prorrogan. Y si hay más gente, a último momento se puede prorrogar. Entonces vos te encontrás que al momento de que vote California, ya hay gente que está teniendo algunos resultados, ¿no es cierto? No digo de Alaska o de Hawái, que están los más alejados, pero toda la costa oeste sí, y la zona de montañas, donde está Nevada, por ejemplo, Nebraska, esos estados también votan más tarde. Pero claro, hay gente que vota a las 8 de la noche y otros a las 6 de la tarde. Ahora, yo te iba a agregar un comentario y darnos tu opinión, y vamos después, si les parece, vamos a la pausa. Yo noto una prudencia temerosa, diría, de comprometerse de todos los medios del mundo, pero en particular los de los Estados Unidos, con respecto a cuál puede ser el resultado. Hoy hubo un dato aparentemente relevante, pero que tampoco significa en definitiva nada, que es la suba de Wall Street, que aparentemente, según comentan los expertos, estos que se equivocan todos los días, dicen que se debe a que ven un resultado electoral bastante claro a favor de Biden, que es en teoría quien tiene las mayores posibilidades por las encuestas. Pero lo cierto es que todos dicen, sí, esto es lo que tenemos, pero, ¿se siente así en el público en Estados Unidos? Sí, bueno, es un muy buen punto lo que marcás, todo lo que decís es muy importante, y te voy a dar algún dato más. Con respecto al tema de la bolsa, ayer en Fox News entrevistaron a Scaramucci, que fue director de comunicaciones de Trump. Duró 10 días nada más, bueno, pero es una persona reconocida. Sí, se peleó en una época, es difícil. Pero él decía que la levantada de la bolsa es porque el mercado está viendo que no solamente va a ganar Biden, sino que también van a ganar el Senado. ¿Y por qué? ¿Por qué es esa cierta, no euforia, pero un signo positivo? Porque cualquier medida que tome Biden es una medida que va a salir en la Cámara de Representantes y en el Senado. No va a haber tanta disputa. Esa es la explicación, ¿no es cierto? De hecho, hoy subió la bolsa, pero mucho comparado con los días anteriores. Si querés, después del corte, no sé cuánto tiempo tengo para agregar ahí, ¿no? Dale. Bueno, otro de los temas es una especie de referéndum con respecto a las encuestadoras. Si todos recordamos que en el año 2016 Clinton iba a ganar, sí, efectivamente ganó, pero no salió presidente. Este año ajustaron, aparentemente, por lo que vengo leyendo,
ajustaron los modelos los modelos para las encuestas. Lo que leí es, ellos tenían como modelo que el 50% del electorado es blanco y sin estudios terciarios. Y según un informe del Centro de Estadísticas, del Bureau de Statistics, decía que en realidad eso es el 60%. Entonces, cuando vos armás las muestras de votación y extrapolás resultados, te da un número menor de gente blanca sin estudios terciarios, y esa es la diferencia que estaba a favor de Trump. No sé si esa es la explicación, pero además hay un dato, que el número de indecisos es muy bajo este año. Entonces, los números son más precisos, porque vos tenés un número de indecisión entre 1 y 4%, entonces eso, antes, en el 2016, llegó hasta el 15% en algún momento. Muy interesante. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa, pero te damos la pausa para que vayas y olfatees y nos traigas algunos resultados anticipados. Dale, ya estoy. Vamos a la pausa. Un gusto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Vos sabés que Alejandro Bertín es el CEO de Dulce Leche San Ignacio. Alguna vez seguramente consumiste un San Ignacio, un dulce de leche. Y si no consumiste el dulce de leche, estoy seguro que lo consumiste en otro lado. ¿Sabés por qué? Porque cuando vino Alejandro Bertini me dijo, a ver, el San Ignacio está dividido en 3 unidades de negocios. Una es, por ejemplo, el consumo masivo, ¿verdad? La venta de los dulces de leches. El otro es el servicio B2B, ¿no? El dulce de leche como ingrediente gastronómico. Y el tercero es el canal de exportación, ¿no? Que es prácticamente el 15% de dulce de leche lo exportan a 22 países, ¿eh? Mirá qué dato, ¿eh? Vas a ver en otros países dulce de leche San Ignacio en idiomas, por ejemplo, en árabe, en ruso, en francés, en portugués. Pero el datito que me mandó acá es que cuando una de sus unidades de negocios dice que es el servicio B2B, el dulce de leche como ingrediente gastronómico, me dice que el dulce de leche San Ignacio, por ejemplo, lo consumís en los helados de dulce de leche de Fredo, de Chungo, de Daniel, de Volta. Por eso, tal vez nunca compraste el pote de dulce de leche San Ignacio, pero estoy seguro que lo consumiste cuando consumiste, y valga la redundancia, helados en algunas de estas grandes heladerías. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Alejandro, te escuchamos. Bueno, estamos de vuelta. Muy interesante, realmente la presencia de Marcelo nos abrió un panorama mucho más claro de lo que es la cosa tangible, ¿no? La cosa práctica de la elección. Tenemos un tema que obviamente sacudió todos los portales y todas las tapas y que se está discutiendo hoy, y es el tema del fallo de la Corte sobre la situación de los 3 jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que el Consejo de la Magistratura había, recordémoslo rápidamente, esos jueces habían sido trasladados por el gobierno anterior, por el gobierno de Mauricio Macri, a los lugares que ocupaban, 2 en la Cámara Federal, en lo penal con asiento en Cava, y el otro en un tribunal oral federal. Los trasladaron de otros tribunales del mismo fuero, pero no de la misma jurisdicción. Y el Consejo de la Magistratura, con mayoría del actual oficialismo, decidió que estaban mal trasladados. El Senado les negó el acuerdo, los jueces fueron a la justicia, y la Corte resuelve, rápidamente resumido, por un lado, mantenerlos en el puesto, es decir, revocar la resolución del Consejo de la Magistratura
y la resolución del Senado que les negó el acuerdo, y mantenerlos en el puesto hasta que se designen nuevos jueces con concurso y acuerdo del Senado para cubrir esos puestos. Ahora, uno dice de afuera y lee los portales, y entonces lee: triunfo del gobierno, La Nación titula concretamente el fallo de la Corte un respaldo explícito a Cristina Kirchner. Clarín no titula lo mismo, pero algo medianamente parecido. Infobae titula completamente distinto, página 12 también, por supuesto. Alberto Fernández dice que le parece muy bien el fallo. La oposición por ahora no se pronunció. Por supuesto, el kirchnerismo puro tampoco. Y uno se pregunta si un fallo de la Corte debería generar semejantes reacciones. Yo, rápidamente, 3 puntitos, ¿no? En primer lugar, un fallo de la Corte no debería ser para que nadie descorche champán ni se arruine el día. Es la resolución por la vía que corresponde de un conflicto. Resolvió el más alto tribunal de la Nación. En segundo lugar, para mí lo principal que acá estaba en discusión es si estaba bien que cualquier gobierno trasladara jueces de lugar, salvo que fuera, por ejemplo, un juez del juzgado número 3 que va al juzgado número 5, del mismo fuero y con el mismo grado. Porque los jueces en principio son elegidos porque ganaron un concurso y el Senado les prestó acuerdo para ocupar determinado cargo. Ahora, esta práctica de los traslados se hacía hace 6 o 7 gobiernos, hay por lo menos 65 en los últimos 15 años, y la Corte nunca había dicho nada en contra de esto. Lo cierto es que ahora dice: se acabaron los traslados. Y eso a mí me parece bien. ¿Por qué? Porque la Constitución dice otra cosa. Y con esto cierro. En el caso de estos 3 jueces, dice: hay que hacer nuevos concursos, no vale ninguno de los concursos que ya se hacían, hay que empezar de cero un concurso, los jueces tienen derecho a participar en el concurso, y recién van a ser reemplazados cuando esos concursos terminen. No conozco en la Argentina un concurso que haya durado menos de 3 años. Y además de eso, para ser aprobado el concurso necesita 2/3 del Consejo de la Magistratura, lo cual implica que oficialismo y oposición se van a tener que poner de acuerdo. Bueno, ese es el pantallazo mío del fallo. No sé si... Sí. Yo puedo seguir, decir lo siguiente. Muchos, como vos decís, están diciendo: pero qué barbaridad lo que ha hecho la Corte. Y otros: qué fantástico lo que ha hecho la Corte. Cada uno de acuerdo a si decidió de acuerdo a lo que esa persona pensaba. Yo creo que este fallo de la Corte es bueno. No he leído los votos de sus integrantes, pero lo que sabemos hasta ahora es bueno. Empieza a ordenar las cosas, sobre todo con una visión de futuro, porque como vos dijiste, Alejandro, hay cantidad de cosas que están mal y que se venían haciendo en los distintos gobiernos. Bueno, ahora, esta decisión implica que, señores, de aquí en más y de acuerdo a derecho, esto va a ser así. Y me parece razonable, y al que le gusta, y al que no le gusta, lo tiene que aceptar. Correcto. Charlie, Mercedes, dale, Mercedes. No, yo lo que planteaba Alejandro, esa frase mágica de Marta, sujeto a derecho. Yo me siento una ciudadana de a pie y me gustaría, porque tengo mucho respeto por cómo vos manejás tu profesión de abogado, que me digas por qué desde lo personal vos creés que efectivamente esta decisión estuvo sujeta a derecho. Esta frase a mí me parece verdaderamente para analizar y para compartir con los oyentes, ¿no? Mira, muy breve y tratando de no hacerlo técnico. Claro. Porque la verdad es que en principio los traslados están mal. Si un juez concursa para ser juez de tal juzgado o de tal cámara, y es muy específico, no concursa para ser juez de cualquier juzgado de ese fuero, y mucho menos para ser juez del Tribunal Federal de San Martín o de La Plata y que lo trasladen a un Tribunal Federal de la Ciudad de Buenos Aires. No funciona de esa manera, mejor dicho, funcionaba de esa manera. Y por supuesto, ¿a quién trasladaban los gobiernos? No este gobierno, no el anterior gobierno, todos los gobiernos. Trasladaban al que les convenía trasladar,
porque el problema de fondo, y me gusta escucharlo a Marcelo en esto que conoce muy bien, Marcelo es un abogado con larga trayectoria, fue presidente de FOR, es una ONG muy importante y conoce bien el tema. El problema de fondo es que los mecanismos de designación de jueces en la Argentina son muy malos. Sería muy largo hablar acá, pero por ejemplo, uno gana un concurso, tiene un puntaje por antecedentes, además, X que lo ubica en un ranking. Después de cumplidos esos dos pasos, repito, concurso es un examen público, muy bien tomado por profesores destacados, que yo, hay irregularidades a veces en los exámenes, pero consideremos que fue bueno. Y después de eso viene lo que se llama una entrevista. La entrevista es los miembros del Consejo de la Magistratura, que esencialmente y en un porcentaje alto son políticos, entrevistan a los candidatos y les ponen un puntaje en la entrevista. Y ese puntaje cambia al que estaba segundo, lo puede poner sexto. Entonces, después de eso, hay que ver qué padrinos tiene cada uno, cómo se negocia la rosca para que 2/3 de esos miembros del Consejo de la Magistratura voten quiénes van a la terna, porque se eligen 3 para cada cargo. Y después de eso, el presidente de la Nación elige de la terna a quien se le da la gana. Entonces, este es el sistema de designación de jueces en Argentina. Si encima le agregás traslados, Marcelo, no sé qué opinamos. Sí. No, bueno, haces una muy buena descripción de la situación desde el punto de vista constitucional. Yo recuerdo cuando en la facultad estudiaba, ya con Vidar Campos, donde en sus libros, Vidar Campos es un gran constitucionalista, bueno, ya fallecido, pero bueno, una institución para quienes estudiamos Derecho, ¿no? Que desde hacía muchos años la Corte venía permitiendo este tipo de traslados, los cuales siempre fueron considerados, como dice Alejandro, dudosos. Porque el Senado presta la conformidad para un puesto en especial. Y la Corte... todavía no estaba el Consejo de la Magistratura, ¿no? Estamos hablando de la Constitución original. La Corte lo admitió siempre que el juez diera su propio consentimiento. Ahora, llegando ya al siglo XXI, nos encontramos con que la Corte, hace 2 años, dio el permiso para el traslado de estos jueces. Sí, de 2, ¿no? O de 2 o de 1, no me acuerdo bien. De 2. Bueno, de 2. Sí. Dio el consentimiento para el traslado de estos jueces y entonces ya se pensaba que la cuestión estaba definida. Ahora el Consejo dice que no, que lo que hizo los traslados estaban mal y le dijo tiene que tener el consentimiento del Senado. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista teórico puede ser razonable, pero desde el punto de vista de los actos consumados, que es lo que también vemos, también estaba aceptado que las transferencias estaban de acuerdo a derecho, porque lo dijeron en una acordada los jueces. Es cierto. Lo que tendrían que haber dicho es, bueno, de acá en adelante el sistema es diferente. Eso es lo que me parece como para decir, bueno, hacemos borrón y cuenta nueva, porque no podemos ir para atrás. Es una situación difícil, ¿no es cierto? Pero además, Marcelo, están aquellos que dicen en este momento, le sacaron a estos jueces las causas, no van a poder continuar las causas tan importantes que tenían. Y no es así, están a cargo de esas causas. Hasta tanto se resuelva el tema de los concursos, como dice Alejandro, pueden ser 2 o 3 años, y se puede hacer mucho en la justicia en 2 o 3 años. Es decir, que si estos jueces quieren, si estos jueces quieren acelerar las causas importantísimas que tienen, y que muchos sabemos de qué se trata, tienen la posibilidad. Yo quiero escucharlo a Charlie también, pero les recuerdo que hoy hubo un juicio, hubo una audiencia en el juicio de la AMIA, donde se juzgaba a los responsables del atentado a la AMIA. Digo, para hablar de lo que se puede hacer en 2, en 3, en 20 o en 25 años en la justicia, ¿no? Bastante complicado. Charlie, dale. No, yo 2 o 3 cosas. Una, esta resolución de la Corte que de alguna manera lleva orden a cómo funciona la justicia, porque no están sentando jurisprudencia sobre un caso puntual,
en realidad es una agenda marcada por la política, porque han sido reactivos a un conflicto que genera la política. Por lo tanto, evidentemente, digamos, el Poder Judicial, ojalá, como decía Marta, a partir de ahora asuma este rol ordenador, porque realmente no fue una iniciativa del Poder Judicial y mucho menos de la Corte. Lo segundo es que paradójicamente la Corte que está ordenando el Poder Judicial tiene 2 miembros nombrados por decreto, ¿no? Entonces, esto, más allá de la calidad y capacidad de los 2 miembros nombrados por decreto. No, inicialmente, Charlie, te corrijo, perdóname. Bueno, inicialmente sí, pero después de eso se designaron como corresponde. Ok, pero la intención fue meterlos por decreto. Y el tercer aspecto es que dentro de estos 60 y pico de jueces que nombrabas que están trasladados de esta manera, la decana de esos traslados es Servini de Cubría, que fue nombrada por un decreto de Menem. Ella era jueza de la justicia ordinaria y la pasaron a la justicia federal. Le asignaron nada más y nada menos que el juzgado número 1, que es el que tiene competencia electoral, y fue la que no investigó el famoso caso Valijas de Amilma. ¿No? Se hizo famoso esta jueza por eso. Entonces, nada, está bueno, digamos, que hayan tomado esta iniciativa de empezar a ordenar la justicia, pero ojalá la mantengan, porque esto respondió a una necesidad de solucionar un conflicto que origina la política, no el propio Poder Judicial. Una cosa, ¿podemos volver a Estados Unidos? Yo estoy ansiosa y nos quedan pocos minutos. Y le preguntaría a Marcelo, siguiendo con el tema de la Corte, pero en este caso la Corte de Estados Unidos, ¿puede terminar esta elección en la Corte Suprema, la definición final? Sería la primera vez la primera vez en 140 años fue con la elección de Bush y Gore, ¿no? Sí. ¿Puede en este caso terminar de definir la Corte? Teóricamente podría, pero creo que eso lo podría hacer en la medida que el resultado esté más cerrado, ¿no es cierto? Cuando uno pelea por algún estado cuya cantidad de electores haga una diferencia. De hecho, están todos preparados, desde que Trump viene sosteniendo que no va a reconocer el resultado si pierde, que por lo pronto parece una cosa extraña, sería el primer caso donde hay una corrupción por la oposición, ¿no? Normalmente es el partido que está en el gobierno el que puede hacer una alteración de las elecciones. Este vendría a ser el primer caso donde el partido opositor pero bueno, esa es la posición de Trump. Pero en el corte estuve fijándome, había una encuesta que había hecho Fox News muy interesante, donde pone a Biden con el 49% de imagen favorable y el 49% de imagen desfavorable. Pero en el caso de Trump, la imagen desfavorable es 54%, lo cual, viniendo de una fuente como Fox News, es todo un síntoma, ¿no es cierto? El porcentaje se ha reducido. En las encuestas que vi recién, en el promedio que hace Clear Politics, le da 6 puntos de diferencia a nivel nacional. Ahora, es más diferencia que la que tenía Hillary en el 2016. Y, digamos, de hecho hay un par de sorpresas que puede haber. Una es que pueda perder Texas, un estado republicano. La última vez que ganó un demócrata fue en el año 76 con Jimmy Carter, pero después de eso votan los republicanos y es una votación complicada, primero porque da 39 electores, eso es un número. Segundo, porque en el año 2018, para elegir senador, Ted Cruz, que era el que iba por la reelección, senador republicano, ex candidato a presidente, muy peleado con Donald Trump, tuvo que pedir la ayuda de Trump para poder ser elegido y ganó por un punto porcentual. Entonces, Texas es un tema. Marcelo, sí. No te pido
futurología, pero como has tenido, nos acordábamos recién en la pausa, has tenido intuiciones muy lúcidas. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que vos has palpado en este tiempo y qué es lo que te parece que podría llegar a suceder? Sí. Bueno, perdóname, Marcelo, dicho de otra manera, jugate. Sí, me voy a jugar, pero primero, unas cosas que yo le había comentado a Alejandro, es impresionante las campañas que hizo Trump. El domingo estuvo a las 10 de la mañana en el estado de Michigan, con 4.000 personas, 1 grado bajo cero, con nieve, haciendo campaña 1 hora y pico, y terminó a las 11:30 de la noche, empezando a las 11:30 de la noche, en Miami, haciendo campaña con un clima de calor, más descontracturado, hablando también más de 1 hora. Tiene 74 años, ¿no? Es impresionante. Y ayer hizo lo mismo, otras 5 actos más. Eso es un número. Ahora, yo creo que Trump va a perder. Esa es mi sensación. Porque él está haciendo campaña en lugares donde no debería hacerla. Es decir, en lugares donde debería ganar. Pensilvania es uno de ellos. Florida siempre fue un estado difícil. Obama ganó 2 veces ahí. Él ganó por poco margen, pero ganó. Pero después hay otros estados que debería haber ganado más fácil y no es así. Entonces está en Michigan, está en Wisconsin, en Pensilvania hizo el sábado 4 actos. Va saliendo de pueblito en pueblito, junta 3.000 personas, 4.000 personas, no va a las ciudades más importantes, no va a Filadelfia, no va a Pittsburgh, va a los condados rurales. Y de hecho vos vas con el auto y te encontrás un montón de cartelitos que dicen Trump-Pence. Llegás a las ciudades más grandes y los cartelitos en general dicen Biden-Harris, ¿no? Pero yo creo que a medida que él habla más de que puede perder la elección y que eso va a ser un robo, cuanto más habla es una señal de mayor debilidad. Esa es mi impresión. Por eso creo que va a estar difícil para Trump que pueda ganar. Esa es mi sensación. Bueno, nos quedamos con este dato. Yo, antes de que nos vayamos, teníamos un tema, o tenemos, vamos a ver si llegamos, un tema musical de cierre muy hermoso, de la gran cantante francesa, Sass, que justamente hace una convocatoria al reencuentro y a la comunidad en todo el mundo. Pero tengo una pequeña cosa que quiero leer, y es una frase de un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, esto me lo pasó Marcelo hace un rato, donde en una conferencia de prensa hace un par de días dijo: va a ser muy importante en la Argentina generar un consenso amplio en la sociedad sobre la necesidad de las medidas a tomar. Y es el trabajo que las autoridades están realizando para que este programa no solo sea técnicamente sólido, sino que también tenga un apoyo amplio en su implementación. Lo dejo como tema para la semana que viene, pero es como que el FMI se agrega a los que piden amplios acuerdos. No sé si a alguien de este programa le suena. Bueno, nos estamos yendo con nuestros corazoncitos con respecto al resultado electoral. Y bueno, creo que esperamos seriamente que esta triste experiencia de Trump termine, ojalá que así sea, pero salimos de la independencia periodística, ya lo escucharemos a Marcelo hablando del tema. Además coincidirán que no solo es una elección histórica, importantísima para Estados Unidos, sino para el mundo en general y sobre todo en este momento, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, Marcelo, gracias por tu presencia, muy lindo tenerte. Un placer estar con ustedes, la verdad que, siempre comparto la columna, después la voy escuchando, pero hoy estar en vivo con ustedes ha sido una gran satisfacción. Muchas gracias Alejandro por la invitación, y a Marta, Mercedes y Carlos, los saludo hoy en vivo. Bueno, gracias, nos vamos entonces Marcelo. Hasta la semana que viene, si nos da el tiempo, Gerardo, la escuchamos a Sass, Onigaga.
16